Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, más cultura, recreación y deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. Bienvenidos. Buenos días a la familia billetana, bienvenidos a una clase más de banda sinfónica. El día de hoy estaremos acompañados por el profesor Tiziano Rubio de la sección de maderas, el profesor Francisco Aponte de la parte de percusión, otra familia de la banda sinfónica y quien les habla, Diego Morera, instructor de la familia de metales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la familia de los metales, de este instrumento que podemos ver acá, que es la tuba. Este instrumento es el instrumento más grande y más joven de toda la familia de los metales. Recordemos que en las clases pasadas hablamos de los demás instrumentos de las familias, como lo son la trompeta, el corno francés, el trombón, el anterior a esta clase que fue el eufonio y hoy la tuba. Lo quise hacer en este orden porque digamos que este instrumento y el eufonio fueron un desarrollo de los instrumentos anteriores como la trompeta, el trombón y el corno. El eufonio, como lo mencioné en la clase anterior, su predecesor fue el oficleido y anteriormente el serpentón, al igual la tuba. La tuba podemos decir que es un desarrollo un poco más avanzado de lo que es el eufonio que conocemos hoy en día. Este instrumento nace a raíz de que se quería buscar una voz grave en esta familia de los metales. Los cantantes tenían su instrumento grave, que es el bajo. Las cuerdas tenían el contrabajo, que es un instrumento grave, y las maderas tenían al fagoto. Se quiso poner a la tuba como instrumento de la familia de los metales, que es el instrumento más grave, y además de eso pues nace como una opción más para el desarrollo de estos instrumentos y el desarrollo de los sistemas que ya en unos momentos les vamos a presentar. Este instrumento, como lo mencioné anteriormente, es el resultado del desarrollo tecnológico que se le empleó a los instrumentos anteriormente mencionados. Se creó este instrumento pues como un poco en la búsqueda de mejorar el color, la afinación y la facilidad para interpretar que tenía el oficleido y el serpentón. Entonces, pues bueno, este instrumento fue creado en 1835. Fue como que la primera tuba que se creó y era afinada en fa, estaba afinada en fa y tenía un sistema de llaves, ¿sí? Posteriormente, 10 años después, el belga Adolphe Sax creó el instrumento, esta misma tuba, pero afinada en si bemol y con pistones. Entonces, bueno, pues la tuba empezó a tener un papel representativo en la orquesta sinfónica tradicional y moderna. A partir de esta época, en el siglo XIX, desde 1835 en adelante, porque se le empezaron a escribir papeles primero para solista y segundo para acompañar las partes y reforzar las partes que hacían las maderas y los instrumentos de cuerda. Entonces podemos notar que es un instrumento bastante joven, que fue incluido en la orquesta sinfónica y en lo que hoy conocemos como bandas sinfónicas hace muy poco tiempo, a diferencia de los otros instrumentos. Vamos a hablar ahora de los tipos de tuba que tenemos. Los más famosos que podemos encontrar hoy en día son las tubas afinadas en fa, en mi bemol, en si bemol y en do. ¿Cuál es la diferencia entre estas tubas? La diferencia es que las tubas anteriormente mencionadas, como la de fa y mi bemol, se prestan mucho más para el registro agudo, porque los armónicos están mucho más cerca y hace que las notas agudas salgan con mucha más facilidad y el registro agudo sea más fácil de interpretar. Por esto estas tubas son utilizadas más que todo por solistas y concertistas de este instrumento. Las otras tubas, como lo son la tuba en do y en si bemol, son tubas un poco más grandes y con un sistema diferente, lo que hace que el sonido sea un poco más grande, más lleno y permite pues más facilidad en el registro grave para todas aquellas partes de orquesta y de acompañar y reforzar lo que dije anteriormente de las partes de cuerdas y de madera. Entonces, bueno, hay dos sistemas que emplean ahorita las tubas, que son los pistones y las llaves alemanas. Entonces, bueno, la diferencia de esto es que las llaves hace que la tuba, el sistema sea más rápido.
la digitación es muchísimo más rápida a la hora de interpretar, y los pistones hacen que los instrumentos, bueno, que el sonido sea un poco más grueso y más lleno, como lo dije anteriormente, pero es un poco más lento que el anterior. Entonces por eso los instrumentistas, solistas y concertistas utilizan muchísimo más las tubas en fa y en mi bemol. Bueno, a diferencia de estas tubas que las conocemos, son las tubas empleadas más que todo en las orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas. Las llamamos tubas verticales porque tienen una construcción vertical y son más difíciles, un poco más pesadas y más difíciles de llevar en desfiles o comparsas o marchas. Entonces estas son las utilizadas como para conciertos y música académica, de conciertos, de cámara. Estas son. Las otras tubas que se utilizaban anteriormente para las marchas militares o las comparsas o toda la música show que hacen en Estados Unidos, son primero el helicón, que se utilizaba mucho en Europa, sobre todo en Inglaterra y Alemania y Francia. Es digamos que el antecesor al sousáfono, que es otro instrumento del cual ya hablaré. Este helicón es un instrumento que está afinado en mi bemol o en si bemol. Y es un instrumento que digamos que se lo pone uno en los hombros y algo así como que está casi como enrollado con uno. Entonces facilitaba mucho aquello de las marchas porque va soportando el peso los hombros. Entonces se podía caminar y se podía marchar con este instrumento. Pero el helicón tenía una campana que iba hacia arriba. Entonces el estadounidense Philip de Sousa quiso cambiar este diseño porque cuando llovía se llenaban los instrumentos de agua al tener la campana hacia arriba. Entonces creó el saxófono, que es un instrumento con el mismo principio de portar en los hombros, que el peso del instrumento sea soportado por los hombros y por el cuerpo, y modificó la campana para que el sonido saliera hacia adelante y pasara por encima de lo que era la banda militar en ese momento, que es el saxófono, que les vamos a estar acá poniendo imágenes de apoyo del helicón y del saxófono. Este instrumento está afinado en si bemol en su mayoría y era muy utilizado en Europa, como lo dije, en las marchas militares, y el saxófono es muy utilizado en las bandas show y en las bandas marciales que hay en Estados Unidos. El saxófono. Entonces, bueno, estos son los dos tipos de tuba. Vamos a hablar de las partes de la tuba. La tuba cuenta con las siguientes partes: la campana, que es esta, por donde sale el sonido, donde se proyecta. Este es el tudel, este que está acá es el tudel, y acá se pone la boquilla. ¿Okay? Esta es la bomba principal, la de afinación, con su respectiva llave del desagüe, para no modificarla y no sacarla y introducirla y cambiar la afinación. Estos son el sistema de pistones que mencioné anteriormente y bueno, las bombas de afinación de cada nota. ¿Ok? Y bueno, esta es la tuba. Yo les voy a dejar también con unos videos de apoyo para que escuchen su sonido y puedan ver pues bueno, la versatilidad que tiene este bello instrumento. Bueno, a continuación entonces los voy a dejar con el maestro Tiziano Rubio, que va a hacer su clase del día de hoy. Bueno, profe Diego, gracias, muy amable. Entonces hoy continuamos con lo que veníamos haciendo desde el comienzo con el grupo de maderas, recordándoles que hablamos del clarinete, del saxofón, del oboe y del fagot, que ese fue uno de los instrumentos, y teniendo en cuenta lo que el profesor Diego mencionaba acerca de los instrumentos bajos, recordar que en las maderas también el fagot actúa como instrumento bajo, ¿sí? Y en el grupo de saxofones hay un instrumento que es el saxofón barítono,
que es el bajo de los saxofones. En los clarinetes, recordarles que el bajo de los clarinetes es el clarinete bajo. Entonces para eso es muy importante recordarles a todos que estos instrumentos hacen parte del grupo de maderas. Bueno, y de la melodía que veníamos haciendo desde un comienzo, que era pica pican, las gongóticas, esa melodía nosotros veníamos trabajando unos instrumentos de percusión que estábamos haciendo. Recordarles que estábamos haciendo las claves las hacemos con palo de escoba, y también hicimos unos pimponcitos, y que espero que ya ustedes ya los hayan hecho para sus casas, los pimponcitos, que eran los instrumentos de apoyo en la parte de percusión. Entonces recuerdo la melodía, la estábamos haciendo con la flauta de dulce, también es uno de los instrumentos que hace parte del grupo de percusión aquí en el grupo, en Maderas, en la banda sinfónica, la utilizamos para el grupo de semilleros. Con eso iniciamos a los niños para posteriormente entrar al grupo de maderas, clarinetes, saxofones, flauta o oboes, que el profesor Cristian explicaba anteriormente en el programa anterior. Recordamos la melodía. Esta melodía me pican las goticas, nosotros le hicimos el acompañamiento con las claves. Con la profesora Luz Esner y la profesora Egna en la clase pasada estuvimos trabajando nosotros el acompañamiento con las figuras de pan, 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 pan. Recuerdo estas figuras, vamos a mostrarlas aquí, las tenemos en las fichas, que yo les he dicho también a ustedes, pueden hacer estas fichitas rítmicas, las podemos hacer en cartón cartulina, en sus casas la pueden hacer, marcarlas, son fáciles de hacer. Tenemos una toma en la cual nosotros nos podemos ver las figuras, las corcheas. Esta decíamos que es una figura fácil para aprender para los niños, porque la relacionamos con este dibujito que es un pan. Ya les muestro, entonces nos corresponde a esta figura. Esta es la figura musical pan. Eso es para la música y la podemos trabajar con eso. Y la otra figura que estábamos trabajando era la figura la blanca. La blanca, nosotros tal vez no lo había mencionado, pero es la que nos ocupa los tiempos. La negra, o que le decimos nosotros pan, ocupa un tiempo. Y las dos corcheas que son estas, nosotros las dos corcheas hacen un pulso, que es ocupando un tiempo. También tenemos por acá, quiero mostrarles a ustedes, en las dos corcheas, recordamos, para los niños pueden hacer ustedes estas figuritas rítmicas, que es las casas. Con las casas nosotros podemos podemos enseñarle a nuestros hijos cómo es que trabajamos estas figuras rítmicas. Entonces, la melodía de pican las goticas la estaba trabajando con flauta. Vamos a escuchar la melodía más adelante. Pican las goticas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Ya lloviendo está, brin, 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 ya lloviendo está. Entonces, ahora quiero mostrarles otro instrumento que podemos utilizar en nuestras casas, que nos puede ayudar en el acompañamiento rítmico de esta melodía. Este es un ton del instrumento de percusión. Entonces lo que podemos utilizar es un garrafón. Nosotros podemos utilizar muy fácil en nuestra casa. Tenemos esos elementos que nosotros adquirimos de pronto cuando vamos a las tiendas, comprar aceites. Bueno, entonces el golpe es igual. Pam, 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 pam. Igual como lo hacíamos con las claves, o como lo estamos haciendo también con los pimponcitos. Estamos haciendo esa parte rítmica, acompañamos. Pican, pican las goticas sobre mi tejado. Ese es el acompañamiento básico para esta canción. Bueno, ahora los invito también para que escuchen a los instrumentos de percusión con el profesor Francisco, quien nos va a acompañar de aquí en adelante con la banda sinfónica. Es el profesor instructor del grupo de percusión.
Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del levantapolvo. Es un ritmo típico de la región de la costa del Pacífico colombiano. Interpretamos este bonito ritmo con 3 instrumentos de percusión: el bombo, el redoblante y los platillos de latón. Hoy vamos a aprender a tocar el levantapolvo con los implementos que tengamos en casa. Hola chicos, como pudimos ver, todos estos elementos los tenemos en casa y es una forma también de reciclar y de cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una silla, la cual le pusimos unos tornillitos sueltos y nos va a servir de redoblante. Suena de esta manera. Ese es nuestro redoblante. Ahora vamos a ver nuestro bombo. Y es una caneca, todos la tenemos. Y suena de esta manera. Nuestros platillos los vamos a interpretar con una tapa y esta latica. Suena de esta manera. Este va a ser nuestro WhatsApp. Tomamos unas alverjitas y las metemos en nuestro tarrito, lo tapamos bien tapadito y suena de la siguiente manera. Y así suenan todos nuestros instrumentos. Vamos a hablar sobre los instrumentos idiófonos. Según la clasificación de Carl Salchas y Edith John Bustos, son los instrumentos musicales que tienen un sonido propio porque usan su cuerpo como materia resonadora. Esto significa que el propio cuerpo del instrumento en sí es el que hace un sonido y no necesita de un complemento como cuerdas para poder ser utilizados. La mayoría de los instrumentos idiófonos son de la familia de la percusión. Los instrumentos idiófonos pueden ser clasificados según la forma de ejecución de cada instrumento. Aquí tenemos algunos de ellos. Los percutidos. ¿Cuáles son los percutidos? Son los que necesitan un golpe para que produzcan un sonido. Un ejemplo de uno de ellos son los platillos. Está también la campana de mano. Están también los instrumentos semisacudidos. ¿Y cuáles son ellos? Son los que necesitan, como su propio nombre lo indica, ser sacudidos para que produzcan un sonido. Uno de ellos son los huevitos. Suenan de la siguiente manera. Y también están
las maracas llaneras, con las que interpretamos la música del llano o la música venezolana. Suena de la siguiente manera. Y por último, pero no más importante, están los instrumentos que necesitan ser golpeados con la mano o con los dedos para poder utilizar su sonido o poder desarrollarlo. Está la caja vallenata, un ejemplo de ella. Estos son algunos, chicos, los instrumentos o los ejemplos de los instrumentos ideófonos. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Aquí termina Billeta Competitiva en Formación. Más cultura, recreación y deporte. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por el canal 6, señal Villeta Dulce, y a las 8 de la noche a través de nuestro Facebook Live. Hasta la próxima.